damos la bienvenida a Vicente Donato. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Todo bien? Amigo de la casa, director del Observatorio PYME. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien y muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias por tomar contacto con nosotros. Sabemos que son unas jornadas de muchísimo trabajo en estos últimos días y la idea obviamente es tener un pantallazo de la actualidad. Sabemos que las pymes dentro de este contexto de cuarentena han sido las más golpeadas y bueno, contanos un poco para ponernos en contexto, ¿cuántas pymes hay en la República Argentina? Bueno, la verdad es que como siempre decimos, desde la Fundación tenemos pocas empresas en Argentina. Eso se mide cantidad de empresas cada 1.000 habitantes, es el indicador que se utiliza internacionalmente, porque si yo les dijera que tenemos 600.000 empresas, ustedes no sabrían si eso es mucho o es poco. Eso normalmente se mide en función de cada 1.000 habitantes. Y en Argentina, usando inclusive indicadores de informalidad, llegamos a 30 empresas cada 1.000 habitantes, cuando en el resto de los países, ya en Chile tenemos más del doble de empresas per cápita, también en Brasil tenemos más que en Argentina. Es decir, digamos, para que ustedes tengan una idea de esas 600.000 empresas reportadas con respecto a la población, son pocas empresas, eso es 30 cada 1.000 habitantes aproximadamente, contra el resto de los países que tienen, digamos, muchas más. Tenemos un problema ahí, ya que veníamos de arrastre. Históricamente Argentina viene perdiendo empresas en las últimas décadas, cada vez menos, y bueno, sobre llovido mojado, porque lo que va a pasar con esta situación de pandemia va a ser que la mortalidad sea alta, sobre todo en los estratos mucho más pequeños, y nuestro sector empresarial se va a seguir reduciendo. En la encuesta, ¿cómo vemos nosotros ahora? El riesgo de cierre es de 8% del total aproximadamente, así que son unas 50.000 empresas que pensamos que probablemente vayan a estar cerrando, obviamente distribuidas por tamaño, va a ser distinto, y también por sector, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que estamos a poquitos días, ¿no?, de que el gobierno dé una nueva conferencia para ver si se extiende o no esta cuarentena, también entender un poco qué es lo que va a pasar con la capital federal, diferenciándose de lo que es el AMBA, ¿no?, y el conurbano bonaerense. A través de los análisis que ustedes realizan, ¿cómo creen que serán los próximos días? Porque, a ver, va a marcarse tal vez una diferencia entre lo que es la capital y el resto del área metropolitana de Buenos Aires. Hay ansias desde el observatorio para que se pueda modificar esta cuarentena tan estricta y que las pymes no sufran más esta situación compleja. Bueno, de hecho, cada día de inactividad de las pymes en Argentina cuestan 115 millones de dólares. Cada día perdemos de inactividad 115 millones de dólares. Eso es en todo el país. En el conurbano y capital federal eso es aproximadamente entre 80, 70, 80 millones de dólares diarios que se pierden por inactividad. De manera que sí, la idea es salir, y los datos que construye el observatorio a partir de miles y miles de encuestas, de las cuales justamente también participan empresas de la construcción, es que tiene que ser una salida segmentada, por territorio, por microterritorio, por sector, por edades, de manera como para poder de alguna manera disminuir el impacto económico que se nos va a venir encima en los próximos meses. De manera que, digamos, lo que nosotros vemos es que hace falta salir, hace falta cuidar la salud, pero hace falta salir también por la pérdida que estamos obteniendo, y hace falta entonces a través de una segmentación de la salida. Un dato que es importante, que creo que ustedes tengan en cuenta, es que muchísimas empresas muy pequeñas, de microempresas, empresas que tienen menos de 10 ocupados, a pesar de que podrían, digamos, estar en condiciones y elaboraran los protocolos sanitarios de salir, de ser autorizadas para funcionar, no lo pueden hacer porque no logran, por una cuestión de capacidad profesional, técnica y también de costos, armar los protocolos sanitarios de salida, de manera que no están en condiciones de pedir la autorización del municipio para poder operar, y eso es mucha gente, son muchas empresas, microempresas, y ahí hay que ponerle un ojo, porque por más que digamos
vamos a salir, si no se armaron esos protocolos, las empresas no tienen ni la posibilidad de pedir la autorización. ¿Y cómo Es un tema que hay que prestarle muchísima atención, muchísima atención. Precisamente quería preguntarte eso, Vicente, ¿cómo creen ustedes o cómo se puede ayudar a este tipo de pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar la situación de reestructurarse y establecer los protocolos que se vayan a determinar para poder comenzar a trabajar? Bueno, yo creo que ahí hace falta una acción civil, comunitaria, en la cual el Estado y las empresas más grandes, más preparadas de Argentina, puedan asistir técnicamente con distintas modalidades de organización a las empresas más pequeñas, más las microempresas, cada una de sus territorios, primero con un financiamiento para que el Estado puedan, para que estas empresas tienen problemas de costos de organizar el proceso productivo. Va a trabajar la mitad de las personas, hay que tener distanciamiento social, hay que tener todo ese tema de las, digamos, desinfecciones que hay que aplicar a las actividades, de manera que hay un costo operativo, un costo que estas empresas no logran sostener. Y después hay una cuestión, en eso el Estado tiene que dar una ayuda, me parece que habría que establecer un programa específico para ayudar a estas microempresas, y después la ayuda civil de las empresas más grandes, más organizadas, que ya han armado sus protocolos y que de alguna manera sus técnicos podrían dar una mano a las empresas más pequeñas, más chicas, para armar estos protocolos desde el punto de vista profesional técnico, me refiero, ¿no? Es decir, no solo hace falta dinero, sino hace falta capacidad profesional que estas empresas no tienen y alguien podría brindar, y creemos que en esta situación de pandemia tal vez un acuerdo público-privado para solucionar esto podría ser muy importante. Vicente, ¿cuánto más aguantan las pymes en este contexto y esperando lo que mencionábamos hace instantes, las próximas jornadas? Bueno, es una pregunta del millón, porque, a ver, yo creo que las reservas de las empresas están completamente agotadas, sobre todo las reservas de las empresas más pequeñas. El gobierno está haciendo muy bien y, digamos, creo secuencialmente lo ha hecho muy bien a través de los ATP, que han tenido gran incidencia para las empresas menores, han sido muy importantes. Ahora, la pregunta es hasta cuándo el Estado va a poder sostener con ATP la actividad de pagos salariales de las empresas. De manera que ahí tenemos un trade-off en cuanto a la expectativa de las empresas, es que esto termina positivamente, como diría yo, en expectativas positivas que termina en octubre, ¿no? Así que tenemos que ver cómo si estas expectativas son reales, tendríamos que ver cómo sobrevivir de aquí a octubre, y creemos que las reservas de las empresas, es una indagación que hicimos, están totalmente agotadas sobre las empresas, sobre todo menores, y va a haber ya una pandemia, si no podemos resolver esto, pero una pandemia ocupacional, ya la estamos viendo, porque por más que por ley los despidos estén prohibidos, digamos, hay muchas cuestiones que se van resolviendo de hecho frente a la desesperación de la situación, ¿no? Y obviamente en un contexto complejo que tiene que ver con inflación, con una situación con el dólar también que es muy volátil, que impacta directamente, ¿no?, en el corazón de las pymes. Sí, sin duda, la incertidumbre, pero digamos, yo diría la incertidumbre, la volatilidad del dólar, todo eso es parte, digamos, de la vida cotidiana histórica en la Argentina, de manera que lo nuevo, lo que se agrega, es este tema de un shock externo, tremendo, que, digamos, más allá de la incertidumbre no te permite, digamos, de alguna manera sobrevivir, porque no podés realizar tu actividad, y aun cuando la puedas realizar, la demanda está tan caída justamente porque no hay salario, entonces la demanda está tan caída que no tenés a quién venderle, ¿no? Ayer tuvimos una conferencia importante donde participaron algunas importantes personalidades, también el secretario PYME de la Nación, pero un colega europeo muy importante, y también dos ministros de las regiones del interior, y nos contaban, bueno, algunos comercios están en ciudades del interior que no han tenido contaminación, que no han tenido infectados, han abierto las puertas a los bares, de 20 mesas habilitaron 10, pero de las 10 se ocupan 2, de hecho, entonces el bar está abierto, podría ocupar 10 mesas, pero se ocupan solo 2.
De manera que ahí tenemos un problema que trasciende la incertidumbre, Claro. trasciende el valor del dólar. Estamos en una situación de shock externo, exógeno muy, muy fuerte. Bueno, en general es lo que está sucediendo. Bueno, tenemos entendido que en las últimas horas ya, por ejemplo, la ciudad de Córdoba también abría sus bares, con todos los protocolos, con todo lo que ya sabemos, pero hay algo con lo que no se cuenta, que es tal vez el temor del usuario, de la gente, del comensal, que no tenga ganas de acercarse por haber estado aislado tanto tiempo y sabe que ante la exposición quizás mejor por el momento no asistir, y es otro de los factores que tal vez no se tienen en cuenta, ¿no? Claro, dos cuestiones, la sanitaria y la de la demanda agregada. No hay, digamos, la gente está sin salario y, digamos, y los ahorros han sido ya Uh-huh. dilapidados, de manera que estamos en una situación de shock de demanda. Empezó como un shock de oferta, justamente de una retracción obligada de la oferta, simplemente no se podía producir, y eso lentamente se va traduciendo en un shock de demanda negativa, ¿no? La gente, además de que los bares estén abiertos, como decimos, la gente no solo por un tema sanitario no se acerca, porque aunque las mesas estén distanciadas, sino de capacidad de consumo, ¿verdad? Uh-huh. Claramente. Vicente, lo último que te pregunto, ya hemos conversado en otros programas de Radio Cámara y tal vez, bueno, con un contexto distinto, hablábamos de cuánto podían crecer las pymes en un año complejo, arrancamos el 2020 con otro panorama y de repente cayó esta pandemia, esta situación de cuarentena en la República Argentina, que se ha replicado obviamente en todos los países del mundo. Y te pregunto a vos, como director del Observatorio PYME, que ha sido algo que tal vez inaudito, no lo estaban esperando, cómo tuvieron que reconvertirse en cuanto al análisis de los trabajos que ustedes realizan y cómo están viendo la pospandemia para las pymes en cuanto al análisis después de octubre, si somos optimistas. Bueno, en principio nosotros toda la fuerza de la Fundación desde el mes de marzo, cuando esto afloró, reconvertimos toda la fuerza de la Fundación para toda la fuerza de encuestas que hace la Fundación Uh-huh. entre empresas de todo el país, la reconvertimos para poder afrontar un programa de investigación muy puntual que se llamó Programa de Investigación sobre el Coronavirus en las Pymes. Así que hicimos encuestas cada 15 días en todos los sectores, porque creo que lo importante aquí es la comparabilidad, poder comparar qué pasa en la construcción versus qué pasa en la industria manufacturera, versus qué pasa en el comercio, en los servicios y en el agro, y así fuimos aportando elementos para una salida, yo diría, segmentada de la situación. Así que hemos reconvertido, hemos hecho un informe cada 15 días, que están disponibles para que quienes los quieran ver, justamente intersectoriales en la página de la Fundación, ¿no? Que recomiendo que la vean porque ahí hay muchísima información para toma de decisiones privadas y públicas. Y hicimos una conferencia ayer que también está disponible en el canal de YouTube de la Fundación,